Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a Juegos y Tech. Nuevo video en el canal sobre cómo está compuesta nuestra PC. Ya conocimos en videos anteriores algunos de los componentes que le dan vida a nuestra computadora, y hoy le llega el turno a nuestros discos de almacenamiento. Acompáñenme a conocerlos y quédense hasta el final para saber más de ellos. Los dispositivos de almacenamiento de datos o de información son los distintos componentes electrónicos que posee una computadora o algún otro sistema informático semejante, y que le permite guardar o recuperar información de manera temporal o permanente en algún tipo de soporte físico. Son dispositivos que permiten la entrada y salida de información, en los que el sistema deposita determinados datos para su posterior recuperación. Pueden ser de distintos tipos, dependiendo del tipo de mecanismo que empleen para almacenar la información. Por otro lado, pueden clasificarse de acuerdo a su comportamiento dentro del sistema. Tenemos dispositivos primarios, que son aquellos que guardan información en la memoria de la computadora, por lo que suelen emplearse de manera continua, recibiendo un flujo constante de electricidad. Y los dispositivos secundarios, que son por el contrario, de uso eventual y almacenan de manera secuencial la información en dispositivos externos cuando el usuario así lo disponga, para que puedan llevarlos consigo y recuperar donde y cuando quiera. Por otro lado, dependiendo del modo de recuperación de la información, podemos a su vez distinguir entre dispositivos de acceso secuencial, que son aquellos en los que se debe leer registro tras registro para poder acceder a la información, desde el comienzo hasta el punto deseado. Suelen ser, por ende, más lentos. Y los dispositivos de acceso aleatorio. La información se busca directamente en el lugar físico donde está almacenada sin tener que empezar a leer desde el comienzo del soporte. Los dispositivos de almacenamiento son vitales para el funcionamiento de todo sistema informático. En ellos se encuentra la información indispensable para la interfaz con el usuario y para la administración de, entre otros, periféricos como el sistema operativo. Por otro lado, permiten extraer e introducir información al sistema o mover información de una PC a otra sin necesidad de que estén conectados en red. Ahora vamos a ver los distintos tipos de discos o dispositivos de almacenamiento que pueden tener nuestra computadora. Un disco duro es un dispositivo para el almacenamiento de datos de forma no volátil, es decir, para almacenar los datos digitales utiliza un sistema de grabación magnética. De esta forma es posible mantener la información grabada en un soporte de forma permanente, de ahí que no es volátil. También se denominan discos HDD o Hard Disk Drive. El disco duro está formado por uno o varios platos rígidos introducidos en una caja hermética y unidos por eje común que giran a gran velocidad. Sobre cada uno de sus platos, que normalmente tienen sus dos caras destinadas al almacenamiento, se sitúan sendos cabezales de lectura-escritura. Los discos duros forman parte de la memoria secundaria de la PC. Se le denomina memoria secundaria porque es la fuente de datos para que la memoria principal, es decir, la memoria RAM, pueda tomarlos y trabajar con ellos enviando y recibiendo instrucciones de la CPU o procesador. Esta memoria secundaria será la de mayor capacidad disponible en una computadora y además no será volátil. Si apagamos la PC, la memoria RAM se vaciará, pero no el disco duro. Enumeremos y definamos qué componentes físicos tiene un disco duro. Los platos será donde se guarda la información. Están dispuestos en forma horizontal y cada plato consta de dos caras o superficies magnetizadas, una cara superior y otra inferior. Estos normalmente están construidos en metal o cristal. Para almacenar la información en ellos disponen de celdas en donde es posible magnetizarlas de forma positiva o negativa, 1 o 0. Cabezal de lectura es el elemento que hace la función de lectura o escritura. Habrá uno de estos cabezales por cada cara o superficie de plato, por lo que si tenemos dos platos habrá 4 cabezales de lectura. Estas cabezas no hacen contacto con los platos. Si esto sucediera, el disco quedaría rayado y se romperían los datos. Cuando los platos giran, se crea una fina película de aire que impide el contacto entre ellos y la cabeza lectora. Aproximadamente 3 nanomilímetros de separación. Brazo metálico son los elementos encargados de sujetar las cabezas lectoras. Permiten el acceso a la información de los platos desplazando las cabezas lectoras de forma lineal desde el interior al exterior de estos. Su desplazamiento es muy rápido, aunque debido a ser elementos mecánicos, tienen bastantes limitaciones en cuanto a la velocidad de lectura.
Motores. Contaremos con dos motores dentro de un disco duro. Uno para hacer girar los platos, normalmente a una velocidad de entre 5000 y 7200 revoluciones por minuto. Y también tendremos otro para el movimiento de los brazos mecánicos. Circuito electrónico. Además de los elementos mecánicos, el disco duro también contiene un circuito electrónico que se encarga de gestionar las funciones de posicionamiento del cabezal y la lectura y escritura de este. Este circuito además se encarga de comunicar el disco duro con el resto de los componentes de la computadora, traduciendo las posiciones de las celdas de los platos a direcciones comprensibles para la memoria RAM y el CPU. Memoria caché. Los discos duros cuentan con un chip de memoria integrada en el circuito electrónico que hace las veces de puente de intercambio de información desde los platos físicos hasta la memoria RAM. Es un buffer dinámico para aligerar el acceso a la información física. Puertos de conexiones. En la parte trasera del disco y fuera del encapsulado se encuentran los puertos de conexión. Normalmente están formados por el conector de bus hacia la placa madre y el conector de 12 voltios de alimentación. El disco duro debe ir conectado a la placa madre de la computadora. Existen distintas tecnologías de conexión que proporcionarán una característica u otras a los discos duros. IDE, Integrated Device Electronic, también conocido como ATA o PATA, ha sido hasta hace poco el método estándar de conexión de los discos duros a nuestra computadora. Permitían conectar dos o más dispositivos mediante un bus paralelo que estaba formado por 40 o 80 cables. A esta tecnología también se la conoció como DMA, Direct Memory Access, ya que permite la conexión directa entre la memoria RAM y el disco duro. Para conectar dos dispositivos a un mismo bus era necesario que estén configurados como maestro o esclavo. De esta forma, la controladora sabrá quién debe enviar datos o leer sus datos y que no exista cruzamiento de información. La velocidad máxima de transferencia de una conexión IDE era de 166 megas por segundo, también llamada Ultra ATA 166. SATA o Serial ATA. Este es el actual estándar de comunicación en los PC actuales. En este caso se utiliza un bus serie en lugar de paralelo para transmitir los datos. Es bastante más rápido que el IDE y más eficiente. Además permite conexiones en caliente de los dispositivos y cuenta con buses mucho más pequeños y manejables. El estándar actual se encuentra en el SATA 3, que permite transferencias de hasta 600 megas por segundo. SCSI, Small Computer System Interface. Esta interfaz de tipo paralelo está diseñada para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y grandes velocidades de rotación. Este método de conexión se ha utilizado tradicionalmente para servidores y clústeres de discos duros de gran almacenamiento. Un controlador SCSI puede trabajar simultáneamente con 4 discos duros en una conexión tipo Margarita de hasta 16 dispositivos. Su velocidad máxima de transferencia es de 20 megas por segundo. SAS, Serial Attached SCSI, es la evolución de la interfaz SCSI y al igual que el SATA, es un bus que funciona en serie, aunque aún se siguen utilizando comandos de tipo SCSI para interactuar con los discos duros. Una de sus propiedades, además de las proporcionadas por el SATA, es que pueden conectar varios dispositivos en un mismo bus y además es capaz de proporcionar una tasa de transferencia constante para cada uno de ellos. Es posible conectar más de 16 dispositivos y cuenta con una idéntica interfaz de conexión que los discos SATA. Su velocidad es menor que SATA, pero con mayor capacidad de conexión. Una controladora SAS puede comunicarse con un disco SATA, pero una controladora SATA no puede comunicarse con un disco SAS. En cuanto a los factores de forma, existen varios tipos de ellos medidos en pulgadas, aunque los más utilizados son el 3,2 y el 2,5 pulgadas. 3,5 pulgadas. Sus medidas son de 101,6 por 25,4 por 146 milímetros. Es el mismo tamaño que tienen las lectoras de DVD, aunque estas son más altas. Estos discos duros son los utilizados prácticamente en todas las computadoras. 2,5 pulgadas. Sus medidas son de 69,8 por 9,5 por 100 milímetros y son las medidas típicas de una lectora de disquete. Estos discos duros son utilizados para los equipos portátiles, más compactos, pequeños y livianos. Una vez vistos los componentes físicos de un disco duro, nos toca saber cómo está dividida su estructura de datos en cada plato del disco duro. Como es normal, no se trata simplemente de grabar la información aleatoriamente en el disco. Estos tienen su propia estructura lógica que permiten el acceso a la información concreta almacenada en ellos. Pista. Cada una de las caras del disco está dividido en anillos concéntricos, desde el interior hasta el exterior de cada cara. La pista 0 representa el borde exterior del disco duro.
Cilindro. Son un conjunto de varias pistas. Un cilindro lo forman todas las circunferencias que están alineadas en forma vertical de cada uno de los platos y caras. Formarían un cilindro imaginario en el disco duro. Sector. Las pistas a su vez están divididas en trozos de arcos llamados sectores. En estos sectores es donde se va almacenado los bloques de datos. El tamaño de los sectores no es fijo, aunque lo normal es encontrarlo con una capacidad de 510 bytes, lo que viene a ser 4 kilobytes. La tecnología ZVR, grabación de bits por zonas, permite utilizar el espacio de forma más eficiente, al variar la cantidad de sectores en función del tamaño de la pista. Pista de mayor radio, más sectores. Clúster, también llamado unidad de asignación, es una agrupación de sectores. Cada archivo ocupará un determinado número de clústeres y ningún otro archivo podrá almacenar en un determinado clúster. Cuando formateamos un disco duro, podemos asignar un determinado tamaño de clúster a este. Entre más pequeño sea el tamaño del clúster, mejor será asignado el espacio en él, especialmente para archivos pequeños. Aunque por el contrario, más difícil será el acceso a los datos para la cabeza lectora. Se aconseja que para unidades de almacenamiento de gran tamaño, lo ideal son clústeres de 4096 KB. La unidad de estado sólido o unidad SSD, Solid State Drive, es un dispositivo de almacenamiento para datos que se basa en la utilización de memoria no volátil o comúnmente llamada memoria flash, sustituyendo así los discos magnéticos de los discos duros tradicionales. Estas memorias flash permiten la operación de lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en una misma operación, aumentando así la velocidad. La utilización de memoria flash implica el uso de chips para almacenar memoria. Eliminando entonces las partes móviles de un disco duro normal, aumentaremos considerablemente la velocidad de acceso y escritura del mismo. Una de las características más llamativas de una puerta lógica NAND es que puede retener los datos en su interior aun cuando la alimentación eléctrica ha sido cortada. Estas puertas NAND están fabricadas mediante transistores de puerta flotante, que es un elemento en donde se almacenan los bits. Para el caso de las memorias RAM, estos transistores necesitan de una alimentación continua para mantener su estado. En las memorias flash, no. Estas memorias están organizadas en forma de matriz, a su vez formada por una serie de puertas NAND consecutivas. A la matriz completa se llama bloque, y a las filas que componen la matriz se las llama páginas. Cada una de estas filas tiene una capacidad de almacenamiento de entre 2K y 16 KB. Si cada bloque cuenta con 256 páginas, tendremos un tamaño de 256 KB y 4 MB. Básicamente han existido dos tecnologías de almacenamiento para la fabricación de estos dispositivos. Se comenzó experimentando con unidades basadas en la RAM. Estos necesitaban un elemento que les suministrara energía constante para no perder los datos. Debido a estas limitaciones, la tecnología DRAM en estas unidades se desechó con la aparición de las puertas NAND con almacenamiento no volátil. Esta es la utilizada actualmente y existen tres tecnologías de fabricación distintas. La primera, SLC o celda de nivel individual. Mediante este método es posible almacenar un bit de datos por cada celda de memoria. Su construcción se realiza en obleas de silicio individuales con las que se obtiene un chip de memoria delgado y de un solo nivel de almacenamiento. Estos chips tienen como ventaja una mayor velocidad de acceso a los datos, mayor longevidad y menor consumo de energía. Por contra, tienen una menor capacidad de memoria, por lo que será necesario construir mayor cantidad de celdas, disparándose por tanto su coste de construcción. Su fabricación por ahora está limitada en entornos industriales y de clústeres de servidores, en donde la calidad de almacenamiento debe ser superior. MLC o celda de nivel múltiple. Este método de fabricación es justo lo contrario al anterior. En cuanto a sus ventajas están las de mayor capacidad de almacenamiento por chip. Es posible almacenar 2 bits por cada celda, lo que hace un total de 4 estados distintos, y también un coste de fabricación más barato. Como desventaja, citamos justo las contrarias, que es el caso anterior, acceso más lento y chips de menor durabilidad. TLC o celda de nivel triple. En este caso, el proceso de fabricación consiste en implementar 3 bits por cada celda, lo que permite almacenar hasta 8 estados. El precio de fabricación es más barato y el acceso al contenido menos eficiente. Son por lo tanto las unidades más baratas de adquirir, pero con una vida de celdas limitada a unas 1000 escrituras. En cuanto a los componentes físicos de una unidad SSD, podemos citar 3 elementos críticos. Primero, el controlador, que es el procesador encargado de administrar y gestionar las operaciones que se realizan en los módulos de memoria NAND. Segundo, el caché. También en este tipo de unidades existe un dispositivo de memoria DRAM para acelerar el proceso de transmisión de datos desde la unidad hasta la memoria RAM y el procesador. Y tercero, el condensador,
que tienen la función de mantener la integridad de los datos cuando existen cortes de electricidad repentinos. Si debido a un corte eléctrico hay datos en movimiento gracias a los condensadores, será posible almacenar estos datos para evitar su pérdida. SATA. Las unidades SSD comunes cuentan con la misma tecnología de conexión que los discos duros normales, es decir, utilizan el puerto SATA 3 para conectar estos a la placa madre. De esta forma tendremos una transferencia de 600 megas por segundo. Las unidades tienen un tamaño de 2,5 pulgadas, algo así como 6,8 centímetros por 10 centímetros por 7 milímetros de grosor. PCI Express. Existe otra tecnología de conexión y comunicación aún más rápida, llamada NVMe. Mediante este método, las unidades irán conectadas directamente a la ranura de expansión PCI Express de nuestra placa madre, primero en las PCI Express 3.0x1 y luego en las PCI Express 3.0x4. De esta forma es posible alcanzar velocidades de transferencia de hasta 2 GB por segundo en lectura y 1,5 GB por segundo en escritura. Como es normal, estos discos de almacenamiento no tienen el formato típico de encapsulado rectangular de 2,5 pulgadas, sino que tienen el aspecto de tarjetas de expansión como capturadoras o tarjetas gráficas sin disipador. M2. Este es el nuevo estándar de comunicación destinado a sustituir a medio y corto plazo el tipo SATA. Utiliza protocolos de conexión tanto de SATA como NVMe. Estas unidades van conectadas directamente a un puerto específico localizado en la placa madre. De esta forma evitaremos ocupar ranuras PCI Express y dispondremos de puertos específicos. Ya que hablamos del puerto M2, conozcamos mejor esta tecnología. Este puerto, como dijimos anteriormente, no es más que una ranura ubicada físicamente en la placa madre, en la que se coloca de forma horizontal un SSD agarrado mediante un tornillo. Las ventajas entonces son obvias: mucho menor tamaño ocupando menos sitio en el PC y la eliminación de conectores de alimentación propios de un SATA. Un SSD M2 no es más grande que un módulo de memoria RAM. Además, el M2 continúa la tendencia del PCI Express enviando sus 4 carriles de datos directamente al procesador y llegando así a velocidades teóricas de esos 4000 MB por segundo. Y no es todo, porque además cuenta con compatibilidad con la interfaz SATA, algo que no era posible con las ranuras PCI Express normales. Y a esto además le sumamos que el precio ha caído bastante y ahora tenemos ofertas verdaderamente buenas con SSD muy potentes. PCI Express más NVMe, la combinación ganadora. Las unidades conectadas a una ranura M2 pueden funcionar de 3 formas distintas, o mejor dicho, soportan 3 modos de transferencias de datos distintos. Con el protocolo AHCI que usa SATA para conectar el M2, las unidades normales van a trabajar a 600 MB por segundo. Estas eran las primeras versiones de M2, e incluso en los chipsets menos potentes de las placas madres, contamos con al menos una unidad M2 limitada solo a esta velocidad. No olvidemos que el bus SATA del M2 casi en la totalidad de ocasiones estará compartido con algunos de los conectores SATA normales, por lo que algunos no se van a poder utilizar. Usando una interfaz PCI Express con el protocolo AHCI, en este caso estamos utilizando los LANes PCI Express que van hacia el procesador, pero a través del protocolo AHCI normal y corriente. Nos permitirá alcanzar tasas de transferencia más altas, pero aún no a nivel del siguiente. Interfaz PCI Express a través del protocolo NVMe. Es el protocolo de comunicación creado especialmente para las unidades de almacenamiento en estado sólido. La ventaja que trae este protocolo es que es capaz de utilizar la capacidad multitarea tanto de la CPU como de las interfaces SSD para procesar varias instrucciones a la vez, algo que el AHCI no es capaz de hacer. Es así que se utiliza la capacidad completa de los 4 LANes PCI Express que llegan a la CPU. Tipos en cuanto a su tamaño. Vamos a conocer los tamaños de menor a mayor. 2230 ofrece unas medidas de 22 milímetros de ancho por 30 de largo y normalmente se utiliza para conectar tarjeta Wi-Fi y Bluetooth, tanto para portátiles como para PC de escritorio. Usan interfaz SATA o PCI Express X2. 22 x 42. Las medidas son de 22 milímetros de ancho por 42 milímetros de largo y es un formato común para SSD usados en mini PC y portátiles con interfaz SATA y PCI Express X2. 2260. Subimos a los 22 milímetros de ancho por 60 milímetros de largo para ser utilizados en interfaz PCI Express X4 y para unidades ya de mayor velocidad y capacidad. 2280 es el tamaño más habitual que se usa con 22 milímetros de ancho por 80 milímetros de largo. Es más común encontrarlo en las placas madres ATX para PC de escritorio, aunque también se ven en las computadoras portátiles.
22110. Para finalizar tenemos las unidades más grandes y casi siempre las más rápidas y de mayor costo, usado para placas ATX donde el espacio no es un problema. Consta de 22 mm de ancho por 110 mm de largo. BK. Se basa en un conector con una fila de 6 contactos a la derecha y otras más ancha, ambas separadas por una ranura a la derecha. Se usa en conexiones PCI Express X2 normalmente. MK. En este caso, la pequeña fila de 5 contactos se sitúa a la izquierda, separada por una ranura de otra más ancha de entre 59 y 66 contactos. Esta se usa en una interfaz PCI Express X4. B y MK. Ahora tendremos las dos de arriba unidas, 5 contactos en el extremo izquierdo, 6 en el extremo derecho y 2 ranuras que separan la zona central. De esta forma es compatible con las de tipo B y M simultáneamente. Esta conexión es la que se utiliza sobre todo en los SSD M2 SATA. Podría definirse que un sistema de archivos es un conjunto de normas y procesos que se utilizan para almacenar la información. Se le denomina sistema de archivos porque cada archivo contiene unos datos independientes, por lo que es necesario que la información que contiene cada archivo se agrupe en cierto orden. Para ello, el sistema operativo utiliza las famosas carpetas o directorios con el fin de organizar todas las rutas y localizar la información contenida en el disco de almacenamiento. En conclusión, el sistema de archivos de un sistema operativo es el que organiza todos los datos contenidos en el disco de almacenamiento de una forma determinada. Ya no solo eso, sino que cada unidad de almacenamiento tiene un sistema de archivo que es impuesto tras su formato. Los principales tipos de sistema de archivo que encontraremos son los siguientes. El sistema de archivo más común en la actualidad es el NTFS, que se trata de un sistema de archivos que lleva con nosotros desde el Windows NT y NT 3.1. En otras palabras, fue introducido en 1993 y está basado en el antiguo sistema que usaba IBM. Como dijimos, es el sistema de archivos que utiliza Windows por defecto cuando instalamos su sistema operativo en discos sólidos o duros. Está caracterizado por no tener límites de tamaño por archivo y es una opción ideal para unidades de almacenamiento con gran capacidad que se vayan a utilizar en Windows. Muy bien, hemos llegado al final del video donde pudimos conocer todo sobre los discos de almacenamiento y así poder elegir cuál nos satisfaga mejor en cuanto a nuestro uso. Si les gustó este video denle like, suscríbanse al canal que seguiremos conociendo más del hardware que conforman nuestra PC. Esto es Juegos y Tech y nos vemos en la próxima. Chau.